Y estamos ya en el último bloque en este diálogo con el ministro de Desarrollo, Daniel Olesker. Dejábamos una pregunta planteada y es la que se hace mucha gente con respecto a qué ha pasado con las contraprestaciones que se iban a seguir, que se iban a vigilar por parte del gobierno, de que se cumplieran por parte de aquellas familias que recibían una asistencia en dinero, por ejemplo, de que esos niños que se crían en esos hogares estudien, de que se hagan los controles de salud. ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Sí. Eso ha pasado, todavía no en un 100%, pero ha pasado. A ver, esto de las corresponsabilidades, que yo prefiero llamarles así que contrapartidas, porque suena más como una especie de obligación por lo que doy, y en realidad es lograr el compromiso compartido. Está claro que es un proceso gradual que tiene que ir generándose, no necesariamente desde el principio, ¿no? Es muy difícil pensar que en los niveles más generacionales y culturales de exclusión social uno los integra y ya está consiguiendo algo a cambio. Yo creo que es un proceso. Y está bien, pero lleva 5 años ya de por eso, no, y en ese proceso, no, por eso lo estoy hablando en términos de personas. Y en ese proceso claramente hay logros muy importantes. Y yo la mencionaría 3. En primer lugar, gran parte de las personas que recibieron PANES, o sea, Plan Nacional de Emergencia, que era cuando recibían transferencia en dinero, porque recordemos que ahora no hay transferencias en dinero, ¿no? Ahora la tarjeta tiene, digamos, un componente de alimentación por el cual está... Es una especie de vale por el que pueden retirar alimentos. Pero determinados alimentos, no pueden retirar bebidas alcohólicas, por ejemplo, ni siquiera gaseosas, digamos, ¿no? O sea, hay una cierta orientación del gasto, cosa que está bien, no solo porque es plata fiscal y yo digo, si yo pongo el subsidio tengo que orientar el gasto, sino porque realmente es un aprendizaje del gasto. Entonces, por un lado, hay una orientación del gasto que ahora se va a potenciar, recordemos, porque ingresamos canasta de servicios, o sea, algunos servicios públicos. En algunos lugares de ACE va a comenzar a incorporarse la historia clínica y ahí viene la corresponsabilidad. En esa misma tarjeta. En materia de salud, en esa misma tarjeta. El ingeniero Brechner, que es quien nos asesora en esto, siempre, director de Arlatu, ¿no? Siempre dice, la tarjeta no tiene límites. O sea, si ustedes quieren que toda la personalidad de un individuo esté en una tarjeta, se podría hacer, cosa que no queremos, digamos, claro, ¿no? Pero quiero decir que no tiene límite. Estamos pensando además incluso en aspectos culturales. Por lo tanto, eso. Lo otro es que una buena parte de los que participaron del PANES luego fueron a Uruguay Trabaja. Uruguay Trabaja es un proyecto de 9 meses. La mayor parte de las personas que pasaron por Uruguay Trabaja... ¿Cuánta gente pasó por ahí? Bueno, son 3.000 cupos por año y empezó por ley en el año 2006, así que sumamos unas 15.000 personas desde aquel momento. Todas ellas, la mayor parte de ellas, hoy integran cooperativas sociales o emprendimientos productivos y por lo tanto ya están trabajando en un estadio superior, porque recordemos que Uruguay Trabaja es trabajo protegido durante un tiempo, o sea, ni siquiera es empleo en el sentido de cobertura de beneficios sociales, es un aprendizaje y capacitación en el empleo. La mayoría ya están en el mercado de trabajo, si no, no hubiera habido 5.5% de desempleo. O sea que la mayoría. ¿Qué es lo que falta? Que las asignaciones familiares Plan de Equidad, que se va a exigir salud y educación, igual que las asignaciones familiares contributivas, digamos, en un segmento importante ya se está exigiendo, todavía no en todo, pero como ustedes saben que el ministro de Economía anunció que las AFAM también van a pasar a tarjeta a partir de que se les va a devolver el IVA en un proceso que pensamos que va a ser hacia fin de año, máximo primero en el 2012, también allí va a quedar incorporado la contraprestación o el compromiso está bien. de salud hay que y tener educación. La capacidad del Estado después de hacer un seguimiento, porque si no existe un seguimiento estricto, digamos, con el tema de educación, el tema salud, del cumplimiento... En educación en general, en las viejas asignaciones familiares se hacía y es muy estricto, digamos, ¿no? En salud, digamos, en la medida que mucha gente puede estar, la mayoría estar en ACE, pero otros estar en el mutualismo, ahí va a requerir, digamos, de la parte de la Junta de Salud un cierto diseño, pero en educación ya se hace y se hace bien, digamos, ¿no? Ministro, con respecto a lo que es la inversión en dinero, en lo que son estos planes, ¿con cuánto cuenta el Ministerio de Desarrollo cada año para esas políticas? Bueno, para las políticas propias, porque, a ver, las políticas sociales son un conjunto de políticas como la reforma de salud, educación, en la que el país gasta unos 2.500 millones de dólares. El MIDES como tal tiene un presupuesto de 2.500 millones de pesos, unos 130 millones de dólares, del cual el 80% lo destina a transferencias directas, unos 1.000 millones a tarjeta Uruguay Social, unos 300 millones a programas de empleo tipo Uruguay Trabaja o emprendimientos productivos, unos 200 a proyectos educativos y el resto se reparte entre distintos proyectos. Digamos, ¿no? Usted es un hombre que ha estado vinculado siempre al ámbito universitario, pero además se ha convertido en político, por algo es ministro de Desarrollo hoy, fue ministro de Salud Pública. ¿Cómo se puede entender si ha funcionado bien lo que es esta red social, esta red de contención
que se ha trazado el Frente Amplio, que, por ejemplo, estemos asistiendo cada vez más a, por ejemplo, jóvenes que delinquen o que están metidos en la droga, o datos que se conocen de algunos indicadores como gente que vive en la calle, que ha venido aumentando, datos oficiales así lo dicen? ¿Cómo se puede comparar una cosa con la otra y decir que el resultado ha sido positivo? Sí, yo no creo que sean inconsistentes, porque es verdad, bueno, que algunos datos de exclusión social vinculado a la parte de calle han aumentado. Estamos hablando de cifras igual en términos absolutos muy pequeñas, en términos del proceso de inclusión social. Pero debería haber sido al revés el proceso, ¿verdad? No que fuese creciendo la gente viviendo en la calle. No necesariamente, porque justamente el segmento último al que se llega la reforma social puede quedar un poco estancado, incluso en leve crecimiento, mientras los demás segmentos, ¿no? La pobreza vulnerable, hoy hablamos de 30.000 familias, eran 120.000 hace 5 años, ¿no? Quiere decir que, y la población indigente eran 30.000 hogares, hoy son 8.500. Eso no quiere decir que entre los que quedan se puede haber dado un proceso de incremento de algunos factores de exclusión, y es a los que vamos a atacar en este periodo. Pero en términos globales la exclusión bajó sustantivamente, eso no cabe la menor duda. ¿Qué rol está jugando la escuela pública? Porque uno no se imagina que cualquier plan de desarrollo social o de recuperación de una sociedad pasa una pata muy fuerte, una apuesta muy fuerte, debe ser a la educación. ¿Qué pasa en los barrios carenciados, en los barrios de los asentamientos con las escuelas públicas? No, yo pienso que en el nivel escolar hemos logrado resultados bien importantes a partir de los apoyos que ha habido. Creo que tenemos un problema de tránsito educativo, sobre todo en el primer año del bachillerato o en el segundo o tercer año del ciclo básico. Obviamente que es probable que buena parte de esos problemas se generen por diferenciales que vienen del ciclo primario o incluso del rezago en el inicio de la vida, digamos, ¿no? Y la gente que hoy tiene 15 años, hay que recordar, o 14 años, nació, no digo en la crisis del 2002, pero hizo sus primeras armas escolares en la crisis del 2002. Entonces, de alguna manera hay unos rezagos que vienen de antes, pero yo creo que en el ciclo escolar es donde se ha fortalecido la red de integración social. Asusta un poco igual la cantidad de jóvenes que hoy no estudian ni trabajan en Uruguay, ¿no? Datos que se conocen, sobre todo chiquilines que deberían estar cursando la secundaria y que no están haciendo nada y están en su casa. Sí, ¿no? De cualquier manera el número se ha bajado bastante. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa, para decir un solo programa, que es formación profesional básica, comunitaria, que son mayores de 15 años que no terminaron el liceo y se los reingresa, que son 6.300. Tenemos 9.000 en compromiso educativo, que es el programa ese que se lanzó para el primer año del bachillerato con 270 tutores voluntarios. Yo creo que está habiendo una reducción importante de eso. Y por otro lado, hay también una parte que requiere política social, pero de otro tipo, de esos jóvenes que no estudian ni trabajan porque están dedicados a tareas del hogar, sobre todo madres y padres jóvenes, digamos, que de alguna manera hay que actuar sobre ellos, quizás para darle formación profesional, pero con otra lógica que no es la de que simplemente no hacen nada, digamos, ¿no? Entonces, esos números me parece que hay que relativizarlos en términos de distintas políticas que se están haciendo hacia ese sector. Se habla a futuro de un plan que sea para, de alguna forma, poder cuidar a niños, cuidar a ancianos y que muchas madres que están en sus casas, amas de casa, puedan salir al mercado laboral. ¿Eso se va a concretar antes de que termine este gobierno? Bueno, el 30 de agosto nosotros lanzamos el debate sobre el sistema de cuidados, que involucra a los niños más niños, a los viejos más viejos, no autoválidos y los discapacitados. Calculamos que a fin de año vamos a tener una mini propuesta. ¿Y usted en qué están pensando, por lo menos por su cabeza, qué es lo que pase? ¿Cómo se podría instrumentar eso? ¿Quién cuidaría a esos niños, a esos ancianos? Bueno, ahí por lo menos la experiencia en otras partes del mundo y en el propio Uruguay, porque de hecho en Uruguay no hay un sistema de cuidados, pero hay cuidados, ¿no? Que hacen, en algunos casos son individuales, a domicilio, hecho por personas o cooperativas o servicios de acompañamiento, en otros, o personas con niños, en otros son institucionales, los niños o los viejos van a determinados lugares. Yo creo que puede ser todo eso junto. De lo que se trata en el sistema de cuidados es darle a esa fragmentación una cuestión sistémica y irle gradualmente incorporando un financiamiento de la seguridad social, de manera que uno vaya adquiriendo ese derecho también a lo largo de su vida. Gracias por haber venido, ministro, esta noche. No, Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar, nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.